No, yo no tengo dudas, pero sí sería bueno el recuento. Ah, sí, claro. Eso lo vamos a empezar a hacer. ¿Otra persona de pronto que quieren saber, que tienen alguna duda de la clase anterior? Todo perfecto, mi doc. Rafael con su frescura, él está ya acomodado. Chévere, chévere la energía. No, me alegra encontrarlos nuevamente. Hoy estábamos pensando que ya nos queda solamente la clase de hoy, la del próximo lunes, y después viene la espectacular clase de oratoria que yo sé que a ustedes les va a encantar. Esa clase es genial y es el super bono que tiene este curso que también les va a gustar muchísimo. Entonces entremos a hacer un recuento de la clase anterior, en la cual hablamos entonces qué es un contrato, los tipos de contratos laborales. Correcto. Y hablamos el tema de las cláusulas esenciales del contrato laboral. Rafael, vi el comentario que hiciste en el grupo. Ay, sí, amigo. De la demanda. Sí, pues entonces vamos a hacer algo más interesante, Rafa. Por el interno, antes de enviarte un modelo, ¿por qué te digo el tema del modelo? Porque no sé bien el caso a ciencia cierta, entonces me coges como que, ¿cómo te colaboro? Porque me gustaría más que aprendieras más sobre cómo se hace y de pronto ayudarte a estructurarla si es que tienes algún proceso, algún caso sobre eso. Perfecto, mi doc. Sí, tengo un caso reciente que me consultaron, entonces estoy en esas labores, confeccionando la demanda y eso. Sí. Ah, qué bueno. No, sí. Esto, con mucho gusto. Entonces, más bien, sino que no te puedo contestar porque preciso. Federico. ¿Qué le contesto? Estaba muy ocupada en ese momento, pero entonces me puse a pensar en vez de enviarle un modelo. ¿Por qué? ¿Qué te digo eso? Porque muchas veces a uno le envían los modelos y uno queda con muchas dudas. Correcto, así es. Entonces me gustaría más bien que si quieres, pues me comentas y miramos a ver cómo lo estructuramos y hacemos la demanda. ¿Te parece? Perfecto. Listo, mi doc. Muy amable. Gracias. Así lo vamos estructurando y bien porque, pues como les comenté, los tres elementos esenciales, pues si es una demanda hay que determinarlo muy bien para darle los argumentos suficientes al juez para que pueda declarar que es un contrato laboral y que lo que Correcto, se así estaba es. llevando a cabo era un contrato realidad. Así Bueno, es, mi doc. Ahora, entonces es bueno cuando hacerlo de... terminemos este tiempo, vamos con con algo de seguridad social, mucho proceso en seguridad social, mi doc. Así que vamos Sí, a hoy continuar voy a con la hablar misma de ese línea. tema. Sí. Hoy les traigo una sentencia súper interesante, que es una de las últimas que ha salido sobre terminación de contrato y tiene que ver con la parte de seguridad social de incapacidad. Maravilloso. Bueno, me apunto para a la próxima profundización en seguridad social. Bueno, listo, sí, sí. Ahí miramos los compañeros, también tenemos que recolectar con los demás compañeros qué otros temas les interesaría para ir mirando el temario del próximo curso. Perfecto, amigo. Muy amable. Sí, a ver, entonces hablamos. ¡Ay, qué! No me han dicho nada, recibieron los modelos de los contratos, ¿no? Ah, sí, sí llegaron. Sí Yo, llegaron. Jesús, Nicole, Ana, Mónica, Rosita. Sí, señora, Sí. lo recibimos. Sí, Gracias, lo recibí. doctora. Sí, Muy sí, Doc, amable sí, por sí nos tomarse llegó. el tiempo. El de aprendizaje, tengan en cuenta que ese contrato es el que se realiza con el SENA y Pues, no les envié el modelo porque hay muchos casos en los que los contratan por una etapa de otra. Igual el modelo siempre está en internet. Y es una situación, es un modelo estándar que se utiliza siempre, entonces por eso no muy se los genérico. envié. Les envié les envié los que yo utilizo, ¿vale? Muy amable. Y tengan en cuenta muy bien, acuérdense lo que les dije respecto a las funciones de cada trabajador, ¿no? Las dejan ahí, colocan en el contrato las generales, tienen su espacio donde colocan las específicas, que es sumamente importante, o los puedes dejar en un documento anexo y lo nombran dentro del contrato también. Perfecto.
¿Listo? Gracias, Espero que Mira. les sirva. Ujú. Muy amable. Ahora, las maneras, hablamos de las maneras de realizar un contrato, que era verbal, escrito. Les hice mucho énfasis que lo mejor era el tema de hacerlo por escrito, que era lo ideal y lo que más nos sirve, pero que de igual forma, de las dos formas, lo principal es afiliar al trabajador antes de empezar a trabajar, ¿no? Eso sí es lo que más énfasis les hago. Porque sí, en la vida real se aparecen unos casos que inimaginables. Todo sucede en laboral, entonces no se van a asombrar y es mejor lo que se deja por escrito. Correcto. Ah, tampoco les envié el de ocasional, el modelo de un contrato laboral ocasional. Es muy similar al de obra o labor contratada, ¿no? Deben tener en cuenta que es un contrato. El ocasional es diferente al objeto social de la empresa, ¿vale? Con eso ya, esa es la diferencia que deben tener en cuenta y ya las demás cláusulas las pueden dejar. El contrato a término fijo, un aspecto importante que nunca se convierte en un contrato a término indefinido. Que las prórrogas se encuentran a partir del primer término que se cumple, que es el término del contrato, ¿no? Así es. Los preavisos. También les dije que yo era muy ñoña para ese tema de los preavisos y que yo los hacía hasta cuando firmaban el contrato, si era contrato a término fijo, ¿no? Pero yo creo que esa parte me ha eximido de muchas cosas porque los preavisos son uno de los aspectos que más se le olvida a uno en la parte laboral como empleador. El hecho de que uno hace el contrato de término fijo y de una vez hace firmar al trabajador el preaviso, eso no le está vulnerando ningún derecho al trabajador, todo lo contrario, le está avisando desde ya en caso tal de que llegue el término, entonces la persona ya sabe, porque hay trabajos o obras en las cuales uno requiere la persona por cierto término, ¿no? Entonces es mejor avisarle. En los contratos de hora labor se tiene la tendencia que no se debe dar el preaviso. Yo lo hago, yo prefiero hacerlo, pasar por prevenida antes de dejar ese cabo suelto. Yo no prefiero decir el mismo término que dejo el término claro de la hora a realizar, pero también hago la carta de preaviso de una vez también en los contratos de hora labor. Creo que eso lo había omitido la vez pasada, no se los había dicho. Contrato a término indefinido es el mejor, es el que más utilizo y es el que creo que tiene más ventajas tanto para el empleador como para el trabajador. El contrato de aprendizaje, nuevamente, ley 188 de 1959. El contrato por prestación de servicios, que, ay, Dios mío, ese sí nos ha traído también muchos inconvenientes, pues eso es un disfraz que tenemos ahí en la ley, pero bueno, nos toca saberlo sobrellevar para poder. Por ejemplo, nosotros, las personas que somos abogados en este caso, pues es el que más nos sirve en el momento, ¿no? El ocasional, que ya se los hablé, y les hablé también de las cláusulas ineficaces, ¿no? Correcto. Todas aquellas que a pesar que queden escritas dentro del contrato laboral, pero que vayan en contra del trabajador o de su dignidad, entonces, y que no haga parte de los derechos ciertos e indiscutibles, son ineficaces para la ley, es decir, que no tienen ningún tipo de validez y a pesar de que queden escritas sobre esas se pueden demandar. ¿Listo? Hay varios temitas que se me escapan y dentro de lo que hablaba Rafael ahorita de la seguridad social, también tenemos el tema de prescripción dentro de la parte laboral, es extenso y es muy importante saber qué tipos de derechos laborales prescriben y qué tipos de derechos laborales no prescriben.
Entonces también, si les interesa, podemos también más adelante hacer un cursito sobre ese tema, porque también es muy importante, porque eso nos da la partida para poder saber si vamos a la justicia ordinaria o no, porque hay que determinar el caso, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo y si de verdad me sirve irme a demandar. Imagine la vergüenza nosotros llegar con una demanda cuando los derechos ya han prescrito. Entonces, cuando uno sabe que va al azar y que de pronto con la intención de que vamos a ver cómo nos va, listo, pero cuando uno hace la argumentación en una demanda y que quizás no estén prescritos los derechos, eso da mucha vergüenza con el juez. Entonces, yo creo que también hay que tenerlo ahí dentro del tintero para ver ese tipo de situación más adelante, ese aspecto. Bueno, entremos, mis chicos, hoy. Me encanta tenerlos acá, ya después del problemita técnico, eso me puso un poquito nerviosa, pero no. Aquí estamos nuevamente. Espero que disfrutemos esta clase y entremos en materia. Para hoy tenemos el tema de terminación de contrato laboral sin justa causa. Está tipificado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, en todo contrato va envuelta la condición resolutoria, es decir, que se resuelve en caso de incumplimiento de lo pactado. Ahí vamos a hacer una pausa ahí con el tema de la condición resolutoria por lo siguiente. Como sabemos, aquí tenemos también compañeros que no son abogados. Vamos a hablar un poquito de la condición resolutoria. Es una cláusula que utilizamos en los contratos para especificar que en caso de que no se cumpla lo que pactamos, el contrato se termina. Eso es lo que quiere decir cuando decimos condición resolutoria. Si no se cumple, ahí está la condición resolutoria, se resuelve, se termina el contrato. Lo vemos en los contratos civiles y en este caso, como estamos hablando del aspecto laboral, en el aspecto laboral también lo podemos colocar. Entonces, ese es el tipo de situación que yo les decía. Hay cláusulas que, independientemente que no estén dentro de las que dicen por estas cláusulas se va a terminar el contrato laboral, también tienen la connotación de que si se llega a dar esa situación se puede terminar el contrato. Entonces, el hecho de terminar el contrato, esto repercute en una indemnización de acuerdo a la terminación que se haga. Entonces, cuando es un contrato sin justa causa, tenemos dos tipos de indemnizaciones en este caso, si es a término fijo, a término indefinido. Entonces pasamos a otro tema, que sería la indemnización, que lo vamos a meter aquí un poquito, solamente para dejarles claro qué tipo de situación se nos viene encima, el hecho de que yo le termine el contrato a un trabajador sin justa causa. Entonces, hay una regla que está inmersa en el Código Laboral en la cual me dice la indemnización por terminación de contrato sin justa causa, término indefinido conlleva una indemnización de 30 días de salario en caso de que el trabajador haya trabajado más de un año y 20 por los años subsiguientes. En caso tal de que sea término fijo, se hace la indemnización si llevaba 2 o 3 meses, era un término de 6 meses, se lleva la indemnización hasta que se llegue al término del contrato. Es decir, el ejemplo que yo les daba la clase pasada, que también les hablé un poco de este tema. El contrato empezó el 1 de junio, termina el 30 de diciembre. Por X o Y motivo, debí terminar el contrato sin justa causa a un trabajador. Entonces, se lo termino más o menos en agosto. ¿Qué debo hacer? Pagarle los salarios a este trabajador hasta el 30 de diciembre. Hay varias situaciones que se presentan con este tipo de contrato. Las indemnizaciones, como les comenté la vez pasada, hacen parte de esos derechos inciertos y discutibles que tenemos dentro de la esfera de todos los trabajadores. Es decir, sobre esos derechos nosotros podemos negociar.
hay otros tipos de derechos que no se pueden negociar dentro del ámbito laboral. Es decir, si yo tengo un trabajador que por X o Y situación me tocó terminar el contrato laboral sin justa causa, entonces yo puedo hablar con él, mira, tú solo trabajaste 2 meses, tengo que indemnizarte hasta diciembre, que serían los 6 meses del contrato. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Entonces es ahí donde se habla con el trabajador si es posible llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, se levanta un acta, señores. El día tal, siendo el día tal, por motivos de esto, se ha llegado a un acuerdo de bajo los conceptos de, por valor de. ¿Sí? Eso se puede hacer. Y eso es válido en cualquier situación. Entonces, no vayamos a pensar que el hecho de que la ley nos diga eso, hay que diferenciar qué tipo de derechos se están negociando. Hay unos que no se pueden negociar, hay otros que sí podemos negociar. Entonces, les voy a comentar un caso así pequeñito que de pronto en la vida real sucede mucho y que es una de las formas como muchas veces se llega a un buen término de un contrato laboral. Yo les comenté que era asesora jurídica de una cementera. Resulta que dentro de esa cementera hay unas máquinas que se llaman mixer, que son las que llevan el cemento haciendo el revuelto del cemento, ¿no? La mezcla. Entonces tenía la situación que la persona que conducía este vehículo, antes de recogía el cemento, la mezcla, y antes de llegar al sitio donde lo tenía que entregar, porque era que esta cementera lo estaba vendiendo a otra persona, él pasaba por su casa y dejaba un poquito de cemento en su casa. Entonces, pues claro, se daban cuenta. Pago en especie, doctor. ¿Cómo? Como un pago en especie que se hacía así, un autopago en especie. Pues imagínate, y además que es un carro gigante, imagínate la cantidad de metros cúbicos que esta persona podía obtener por el paso por su casa. Claro, entonces era grande la cantidad, y pues al llegar al otro lado, el ingeniero se percató de esto, pues que aquí no me están entregando la cantidad de metros cúbicos que yo compré. Entonces fue así como le empezaron a hacer seguimiento a esta persona, y pues ahí fue donde determinaron, y por video se dieron cuenta que el señor hacía esto antes de llegar al sitio donde tenía que entregar el producto. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pues evidentemente habría una justa causa para despedirla al trabajador. Sin embargo, hay temas en los que uno prefiere, pues yo soy muy conciliadora, ¿no? Y yo digo, no, esperemos, hablemos con el trabajador. A mí me gusta sobre todo, y es para que lo tengan en cuenta, antes de ir a acusar a una persona de un tipo de delito, porque en este caso, pues, evidentemente podríamos decir que hay un hurto, ¿no? Un hurto de la mezcla. Y además que, como les decía, es un camión muy grande, imagínate la cantidad de mezcla que esta persona se estaba hurtando. Entonces le dijimos cuadramos una reunión para preguntarle que si él sabía y que tenía algo que aportar a los videos que le mostramos, en los que se evidenciaba que él dejaba parte de la mezcla en su casa. El señor, a pesar de estar viendo la situación que veía, dijo que no era él, que no era él, y que él no era el que estaba haciendo eso, y que por nada del mundo, no, ante la negativa. Y pues en ese momento nos constituimos en una audiencia de descargos, que es el procedimiento, el debido proceso que debemos hacer cuando hay una terminación con justa causa, ¿no? Me estoy saliendo un poquito del tema, pero es para explicarles bien la situación. Entonces el señor dijo, no, esto no es así. Luego ya él me llamó, mire doctora, eso no pasó así, yo no estaba haciendo eso no es constante. Bueno, pasó así la situación. Entonces, al señor, ¿qué le hicimos? Le dijimos, bueno,
Lo que pasa es que aquí hay una evidencia de un tema de un hurto. Nosotros, ¿qué hacemos? Y si vamos a la realidad, nos ponemos a andar este delito ante la fiscalía, ¿cuánto nos vamos a demorar en obtener de pronto una sentencia sobre el tema? Y si vamos a la realidad, eso es un tema que se va a demorar mucho, ¿no? Porque sabemos cómo es el tema de la parte penal y toda esta situación. Entonces le dijimos al señor, el señor tenía apenas mes y medio trabajando y tenía un contrato a término fijo de 7 meses. Imagínense si le terminábamos el contrato por justa causa, imagínense la indemnización que le debíamos el contrato laboral. Mientras que si le terminábamos el contrato con justa causa, solamente le debíamos pagar la liquidación. Ahora bien, yo soy una convencida y más que todo convencida es hacer lo correcto para uno poder decirle a las personas que hicieron eso, debemos tener muchas pruebas, ¿no? Y que sean pruebas fehacientes para poderle decir la situación. Entonces le dije, mira, la situación es esta. Es evidente que cometiste un delito, pero a la vez también necesitamos ya terminar esta situación porque en la empresa no se acepta este tipo de conductas. Entonces, negociamos la indemnización, terminamos tu contrato y no ha pasado más nada. El señor al ver la situación ya accedió y así fue. Terminamos el contrato, él renunció para evitar un tema más arduo con la empresa y de esa forma se pudo liquidar el contrato y se eximió la empresa de la liquidación, porque imagínense, aparte de que estaba realizando este tipo de conductas, habría que pagarle hasta la terminación del contrato y era un dinero siempre que implicaba como unos 3 millones de pesos. Y esa fue una forma amigable, se levantó un acta, se dejó todo y se envió después todo con una carta al Ministerio de Trabajo, en la cual se le explicaba la situación y el por qué se había procedido a realizar esa negociación. Me amparo mucho en el Ministerio de Trabajo, así sea un poco demorado en contestar, pero después de que tengas ese radicado en un momento dado un litigio en la justicia ordinaria laboral, tú tienes ese amparo en que al menos dijiste, sí, yo actúo así, hice esto, tengo esta documentación, pero a la vez envié y comuniqué al Ministerio de Trabajo que no me ha contestado, pero podemos solicitar que me conteste para ver qué opina sobre mi actuar y sobre qué fue lo que realicé. Porque suceden muchas cosas, muchas situaciones. Hay personas que después de un tiempo no aceptan que de pronto van a la casa, de pronto otra persona les dice, ay, pero usted debió haber aceptado la indemnización, usted debe demandar, usted tenía derecho, pero si usted dijo que usted no era. Entonces pueden presentarse cualquier tipo de situaciones dentro de la parte laboral, pero siempre deben tener en cuenta es el tema de levantar las actas, ejercer siempre y realizar siempre el procedimiento, el debido proceso con los trabajadores y ese mismo procedimiento enviarlo al Ministerio de Trabajo para que esté enterado en caso de que más adelante ustedes tengan un litigio, esa va a ser una defensa perfecta. Entonces, ahí les conté un pequeño caso y seguimos el tema de la condición de la indemnización, ¿no? Que era donde íbamos, pero es que les haya quedado claro todo este tema. Es un tema de indemnizaciones de contratos a término indefinido a término fijo. Ahora bien, pasamos a la terminación de contrato por justa causa que radica en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Tenemos diferentes aspectos que nos llevan a dar por terminado las justas causas por parte del empleador. Vamos a ir enunciándolas poco a poco y donde tengamos dudas, pues me van contando y vamos desarrollando el tema para hacerlo más interactivo. ¿Les parece? Entonces, primero, haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su emisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Esta se utiliza, se hace mucho y se ve muchísimo en la parte laboral, porque a la hora, muchas veces por el afán de contratar, las personas no verifican los certificados. Hola, John.
Qué bueno que colocaste cámara. Entonces, ¿qué sucede cuando son personas que tienen un cierto título, que son ingenieros? Es muy fácil verificar si las licencias que están presentando son verdaderamente las idóneas para ejercer el cargo para el cual se contrató o se van a contratar. Esto sucede a diario con muchas profesiones, lastimosamente. Hay muchas personas que son especialistas en falsificar certificados, en falsificar licencias, en falsificar tarjetas profesionales y muchas veces sí se logran su cometido. No puedo decir que todo el tiempo se van a eximir, pero es mejor cuando tenemos un departamento de recursos humanos que hagan siempre esta verificación. ¿Por qué? Imagínate contratar una persona que se requiera para un aspecto específico dentro de la empresa y que quizás no tenga los conocimientos o la responsabilidad suficiente para ejercer ese tipo de labor. Ahora mucho porque trabajé con la empresa que hizo el inicio del puente de Chirajara, el de Villavicencio, el que se cayó. Entonces, ahí dentro del proceso internamente, habían unos ingenieros que no tenían las especialidades que decían tener. Y ahí influyó mucho el tema de los concretos y todo eso con lo que hicieron. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto. Segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Esto es muy evidente, todo acto de grosería que ejerce el empleado contra todas estas personas es causal de terminación por justa causa. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos en los que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia, de sus representantes y sus socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. También es muy diciente. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? No, yo creo que es más bien claras estas dos causales, ¿verdad? Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, máquinas, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda negligencia grave que ponga en peligro la seguridad de las personas y de las cosas. Actos inmorales, delictuosos que el trabajador cometa en el taller o establecimiento, en el lugar o el desempeño de sus labores. Cualquier violación grave de las obligaciones, provisiones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada en los pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Aquí tenemos que ampliarnos un poco hacia el tema de los reglamentos internos de trabajo y los reglamentos de higiene y seguridad industrial. Estamos por esta época y como hemos visto el tema de bioseguridad, se ha generado mucha controversia porque muchos trabajadores han decidido de pronto no llevar el tapabocas a su lugar de trabajo. ¿Qué se debe hacer en caso de que llegue a suceder esta situación? Reglamentos internos de trabajo y los reglamentos de higiene y seguridad industrial se deben cambiar, se debe modificar esta cláusula e incluirlos este cuidado dentro del reglamento. Y dos, como ya luego de hacer esto y incluir todo el tema de bioseguridad, el uso de tapabocas, el alcohol, que pues ya hemos visto unos aspectos que ya últimamente han dicho que de verdad son ineficaces para este tipo de cuidados, pues incluir lo que más genera cuidado y sobre todo el tema de las pruebas COVID, ¿no? Entonces, antes de cualquier situación que se presente con el trabajador, debemos estar seguros que están inscritos en nuestros reglamentos. ¿Por qué? Porque ese va a ser uno de los amparos que vamos a tener para poder decir al trabajador que le terminamos el contrato por justa causa. Entonces, señor,
Definitivamente esto vulneró no solamente el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sino también el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que son sumamente importantes para cada una de las empresas y que son un respaldo para ustedes como como empleadores y como trabajadores. ¿Por qué digo también como trabajadores? Se presentan varias situaciones dentro de la empresa, hay que tener mucho cuidado también con el comité de convivencia, debido a que hay situaciones que debemos poner en conocimiento de este comité, que más adelante como trabajadores nos pueden servir. Temas como los aspectos de acoso laboral, que son tan difíciles en la justicia ordinaria de probar. Esas son conductas que son difíciles y hacen muchas veces que los fallos sean adversos al trabajador cuando ha sufrido tal vez de acoso laboral debido al tema probatorio. Entonces, estos comités y estos reglamentos es muy importante que los constituyan dentro de sus empresas y que respalden también todo ese tema y protejan a sus trabajadores con todas estas reglas para que ellos también estén trabajando en un ambiente tranquilo y sano. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Este tema lo pongo un poco en vilo puesto. Son 30 días en los cuales pueden detener a una persona, pero como sabemos nosotros aquí en Colombia pueden pasar más de 30 días para que una persona la condene. Entonces, ese aspecto, ¿qué me gustaría hacer en este caso, y es lo que yo aconsejaría en caso de que llegue a suceder que un trabajador de ustedes lo lleguen a detener por cualquier situación? Yo pienso que sería una buena opción inicialmente suspender el contrato laboral para evitar entonces terminar el contrato y darle como esa posibilidad a la persona que se defienda. Y también en caso tal de que más adelante haya una demanda, pues ustedes también tienen la posibilidad de defenderse. No, señor, yo vi la situación, a él lo detuvieron por X, Y motivo, pero entonces lo que hice no fue terminar el contrato, sino que entonces procedí a hacer una suspensión del contrato mientras se le arreglaba la situación jurídica, que sería una muy buena salida mientras la persona puede resolver su situación jurídica. Que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o que dé a conocer asuntos privados de la empresa. Dentro de los contratos que les envíe va inmerso también un tema, una cláusula de confidencialidad. Muy importante. Lo hice dentro de un aspecto corto, enunciando solamente lo que son secretos industriales. Nada más, y bueno, si la persona, si la empresa, los aspectos generales de una empresa, que cuál es el distribuidor, si es de compra y venta de comestibles. Tengo una empresa que es de productos de mascotas, entonces, ¿cuál es el distribuidor internacional? Todo ese tipo de aspectos, pues es mejor mantenerlos en confidencialidad. Si ya es un tema de autorías y una empresa que tenga que ver con algún tema de patentes, que considero que deben hacer más profunda la cláusula del acuerdo de confidencialidad o en un cuadernillo aparte del contrato, como anexo del contrato, hacer un acuerdo de confidencialidad que es más extenso que la cláusula que les genere dentro de los contratos laborales, ¿vale? Con eso queda una mejor protección porque muchas empresas están creando, muchas empresas están haciendo un producto, muchas empresas están trabajando con champús, con toda esta parte de belleza que tienen fórmulas que son secretas, ¿no? Entonces, para ese tipo de empresas considero que se debe hacer un aspecto más incisivo y dejarlo mejor estipulado dentro del contrato laboral. El deficiente rendimiento del trabajador en relación con la capacidad, el promedio de los labores y demás. Bueno, ¿qué pasa con eso? El tema de mejorar o de sacar a la luz cuál es el rendimiento de un trabajador es muy difícil de realizarlo de manera objetiva, por decirlo así. ¿Qué es lo que yo recomiendo también dentro de las empresas y dentro del reglamento interno de trabajo? Tener dentro del mismo el tema de las evaluaciones.
Las evaluaciones en las cuales ustedes pueden medir a sus trabajadores y pueden detectar allí cómo es el rendimiento de cada uno. Basado en estos aspectos, ¡ay, un bebé! Basado en estos aspectos, pueden dar por terminado el contrato laboral. Por favor, esa evaluación es sumamente importante si la terminación es por bajo rendimiento. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque ese va a ser el caballito de batallas. ¿Y cómo se dio cuenta usted que le dio terminada la terminación del contrato? Por el bajo rendimiento dentro de las evaluaciones de desempeño. Entonces, para que lo tengan en cuenta dentro de sus reglamento interno de trabajo, hacer una evaluación de desempeño, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, ustedes determinan de acuerdo a la necesidad que tengan de la empresa. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna interrogante hasta aquí? Sí, doctora, yo. Dime, John. Bueno, tengo 2 duditas. Primero, respecto al artículo 64, en la terminación de sin justa causa. Ahí habla que por incumplimiento de lo pactado. Entonces, pues no sé, a mí siempre me ha parecido que ahí, cuando uno incumple lo pactado, está dando, pues hay una justa causa para que lo puedan le llegan a uno a terminar el contrato. Y respecto al artículo 62, en la parte numeral 5, lo del acto inmoral, yo he leído por ahí algunas sentencias de la Corte que hablan, pues lo inmoral es algo muy subjetivo, inclusive también ahí podría caber lo de hay otra sentencia que habla de las personas que llegan en estado de alicoramiento o con pacientes encima laboral, que mientras eso no les afecte la capacidad de trabajo, no se puede tomar como una causal para despedirlos. Más o menos, algo así es lo que dice. Mira, y respecto al punto 9, perdón, ese no tendría que ver también como con el punto anterior del artículo 64. Usted incumple lo pactado cuando usted es un mal trabajador, incumple lo pactado. Entonces, no sé si hay como que las dos cosas se relacionen. Muchas gracias. Se relacionan, pero lo que yo les comentaba ahorita, el tema arduo en laboral es la parte probatoria. Entonces, uno a veces como empleador, cuando no tiene en cuenta esa parte probatoria, no, pero es que este tipo no me está dando el rendimiento que yo quiero, no me está cumpliendo con el contrato, hay que darle por terminado el contrato, con justa causa. Pero acuérdense, señores, que el hecho de que termines el contrato con justa causa, el trabajador no tiene derecho a una indemnización, que eso lo vamos a ver en el próximo lunes. Entonces, es una situación que todos los trabajadores siempre se van a tocar y van a decir, pero pruébeme la justa causa. Entonces queda uno, pero es que yo se la pruebo cuando usted llega tarde, cuando usted me hace esto, es que no me hacen. ¿Y dónde está la prueba de todo eso? Entonces, es ahí yo, y es por eso que hago tanto énfasis en tener muy claro el tema de los reglamentos internos de trabajo, el tema de manuales de seguridad industrial y todo el tema de comités de convivencia dentro de la empresa. Es una defensa tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces, sí se relaciona, pero el tema, el aspecto duro en laboral es la parte probatoria, ¿no? Nosotros podemos tener, quizás les di el ejemplo del señor que tenía el video. Con el solo, ¡ay, no! Y el dueño de la empresa es un norte santanderiano. Usted viera a ese señor cómo decía que lo tenía que sacar, ¿o yo? Pero ¿por qué, doctora? Si eso es más que una prueba de que él me está robando, pues a uno le toca como asesor jurídico, le toca calmar también las personas, porque evidentemente pues es su dinero, es su empresa y uno como le va a decir, no, pero tenemos que esperar porque de todas maneras, ¿sí? Diego, ¿estás comentando algo? No, qué pena, disculpen, estoy aquí con mi hija, entonces discúlpeme.
No, tranquilo. Entonces, imagínate, entonces uno decirle uno le toca ser muy táctico para decirle a su asesorado, señor, cálmese y hagamos el proceso como debemos hacerlo, porque las personas cuando, claro, él al ver eso que dijo, no, es que yo tengo que sacar a este tanto por tanto y por cuánto, y bla, 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 bla. Entonces él no quería saber nada de esa persona. Dijo, no, yo ya me tengo que deshacer, es evidente que él me está robando. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerle debido proceso ni que nada, ni decirle aquí que venga a decirnos que y peor se puso cuando, a pesar de que estaba viendo los videos, el señor decía que no era él? Entonces, John, el tema en la parte laboral es, hay que ser muy precavidos con la parte probatoria. No es ir terminándole el contrato a una persona, ni hacerlo tampoco cuando uno tiene las emociones arriba, porque eso también genera unas consecuencias que después más adelante se van a ver dentro del proceso de terminación del contrato. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. A ver, vamos en la 11, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, pues una situación que va a perjudicar a los demás trabajadores, pues siempre es perjudicial para el ambiente laboral, y también pues todo este tipo de situaciones, pues los demás trabajadores o colaboradores los llevan al comité de convivencia, en ellos se apoyan y con esa situación pues ya llaman a la persona a descargos, acuérdense, hacerle el debido proceso. Mire, señor, pasó esto y esto, una situación, esto, se nos está presentando eso que tiene usted que decir sobre el tema, y ahí proceder a tomar una decisión. No tomar decisiones en caliente, que sucede mucho con los empleadores. Se dan cuenta de cierta situación y no toman la calma del asunto, lo que se requiere, sino que van tomando las decisiones de una vez, y pues hay consecuencias. Entonces hay que tener también esa situación, un consejito ahí de calma y de prudencia con las personas que asesoramos, ¿no? Doctora, qué pena. Y es que la Perdóneme. Corte Suprema ha reiterado eso en su jurisprudencia, de que uno, porque el trabajador dé lugar a terminación unilateral del contrato por justa causa, no es que uno va a proceder de una vez a retirarlo. Uno debe garantizarle el debido proceso, y lo que usted decía con respecto a la audiencia de descargo. Él tiene derecho también a manifestar su posición, ¿cierto? Los hechos, y que él también exponga desde el punto de vista probatorio aquellas elementos materiales que le sirvan también a él para defenderse. Entonces, no es que uno va a proceder enseguida a terminar unilateralmente, sí, porque dio lugar a un terreno. No, llámelo primero a cuenta, ¿cierto? Que sí, a que rinda descargo, a que él se manifieste, a que él exponga su versión de los hechos. No es que vamos a proceder de una. Y en eso incurrir, la Corte ha hecho énfasis en eso en su jurisprudencia. Por eso muchas veces se han caído y da lugar a indemnizaciones porque no le garantizaron el debido proceso, el derecho Eso es lo fundamental. principal que mira el juez en caso de un proceso, lo que yo les comentaba. Va a unos estrados judiciales y se nos cae todo, porque es que en este momento, si tú no le garantizaste el derecho a la defensa al trabajador, le estás vulnerando todos los derechos. Entonces ahí se te cae todo, John. Es sumamente importante tener ese tema muy claro desde el punto de vista de terminación de un contrato, porque es lo más importante. Es lo más importante. Las evidencias. Doctora, perdón, y también la importancia del asesor, en este caso, en desarrollar un reglamento interno del trabajo que permita que ese debido proceso se siga y que ese proceso de descargos y pronta disolución del contrato se establezca allí. Sí, es muy importante lo que yo les decía sobre el reglamento interno de trabajo, dejar muy explícito. Ese es el otro apoyo que tenemos si son empleadores y si son trabajadores. Lo que les decía, el reglamento interno de trabajo sirve para las dos partes de manera muy grande, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? No podemos decir que es que todos los trabajadores son malos, ni que todos los empleadores son malos. Entonces, el tema aquí, y yo creo que lo más importante es tratar de ser muy neutrales como asesores, porque
porque estamos en medio de las dos partes más importantes de los extremos laborales y nos llaman tanto como para proteger los derechos de los trabajadores como de los empleadores, ¿no? Y encontramos gente de toda clase en estos aspectos. Entonces, es muy importante el reglamento interno quede muy específico el tipo de procedimiento que se va a seguir en caso de una terminación de un contrato con justa causa. En caso tal que no se quede, ¿qué hacemos? No quiere decir que el hecho de que no esté dentro del reglamento interno de trabajo no se haga. No, se va a la ley. Bueno, el Código Laboral nos indica, señores, hay que hacer el debido proceso, se puede hacer de esta forma. Muchas veces es mejor pecar por precavido y por excesivo, porque una de las cosas que yo digo a mis asesorados es, a mis clientes, yo soy muy cositera, les digo yo soy muy cositera. Entonces ellos me comentan algo y yo me quedo pensando, y si hacemos esto y hacemos lo otro, dejen las cosas por escrito. No se confíen en que hablaron, en que ya me dijo, es que ya quedé con él, y uno en la informalidad se da cuenta que hacen muchas cosas verbales y eso nos trae muchos inconvenientes. Entonces sean cositeros, yo digo, yo prefiero que digan, no, esta vieja sí jode, porque esas son las palabras que le pueden decir a uno. Más gente, esta vieja hijo de madre sí jode, viene a joder con estos papeles, viene no sé qué, pero dejen las cosas por escrito, porque eso les va a ayudar mucho más adelante, tanto a ustedes como empleadores como trabajadores. Pronto uno como abogado tiene esa concepción de que todo tiene que ser protocolizado, ¿cierto? Porque uno no puede dejar en el aire las cosas. Uno ha vivido la experiencia de que todo lo que uno, como dice el adagio popular, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, es una realidad. Lo que no quede escrito, lo que no quede autenticado, lo que no quede formalizado, protocolizado, no es ley para las partes. Y más por la parte probatoria, ¿no? Porque es que vas buscando dos testigos que digan, no, realmente ese fue el acuerdo entre él. O sea, por favor, no es como lo que queda escrito, que eso sí amarra y vincula, es vinculante. Es vinculante, exacto, esa es la palabra, es vinculante, Rafael. Entonces, esa es una de las explicaciones que te da de pronto la respuesta al comentario que hace John. Pero ¿por qué se relaciona esta parte con esta parte? Y es que cada situación que está enunciando el código, los motivos por los cuales se puede terminar, es diferente. Así y es que te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que cada situación laboral que vamos a tener dentro de la empresa es diferente con cualquier tipo de trabajador. Así es. Como tenemos trabajadores que son excelentes en todo. Así es. Y es hay otros que son mañosos en todo. Y correcto, como hay otros jefes que son peores. También. Entonces, y es que la terminación unilateral es bidireccional. No solo la puede aplicar el empleador, porque a veces vemos, no, terminación unilateral por parte del empleador, pero es que el código también garantiza terminación unilateral por parte del trabajador. Trabajador. Yo también me puedo ver asaltado en mi buena fe. También puedo hacer, echar mano, ¿cierto?, de las causales, y yo desde mi punto de vista como extremo débil de la relación, también tengo una garantía legal en el código, porque si el empleador incurrió en alguna de estas causales, yo hago uso de ella también. Si me siento perseguido, si me siento violentado, si me siento abusado. ¿Ves? Eso es lo que de pronto yo preguntaba, pero ¿cómo así que si yo incurro en falta a lo contractual, a mí se me va a endilgar esto? No, pero es que el trabajador también tiene derecho y garantía, claro, no solo el Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿cierto? Desde cada punto de vista, cómo están las garantías en la ley a favor de cada quien, de cada extremo. Listo. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Otro punto es el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Esta parte de la pensión es entendible, pues el trabajador cumplió con los requisitos de su pensión. Bueno, listo, se le terminó su contrato, no hubo ningún problema. El tema de la invalidez es arduo en nuestra sociedad y en nuestro sistema laboral. Arduo porque como existen personas que en realidad quedan inválidas por muchas situaciones,
Tenemos también empleadores que no aceptan ese tipo de situaciones y van terminando injustificadamente el contrato de estas personas cuando lo que tienen en este momento es el tema de la estabilidad laboral reforzada, que es un tema también que si quiere dejémoslo en el tintero, porque también yo sé que hay mucha tela que cortar ahí y se presentan diariamente muchísimos casos sobre este aspecto. Entonces, llega, y la sentencia que les traje para explicar al final es sobre eso, tiene un poco de este aspecto, entonces la vamos a ver también más adelante. Otro aspecto es enfermedad contagiosa crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, que es lo que estamos viendo hoy. Sí. Muchas personas por miedo a perder su contrato laboral jamás decían que tenían COVID. Cuando se daban cuenta estaba toda la empresa contagiada o toda la empresa en cuarentena. Esto da lugar a la terminación del contrato de trabajo. ¿Qué pasaba y qué fue lo que se hizo en cierto momento que se hizo esta terminación? Acuérdense, señores, siempre del Ministerio de Trabajo. Muchas veces me gusta el Ministerio de Trabajo en ciudades pequeñas porque es más rápido en dar respuesta a nuestras peticiones. Ciudades como Bogotá se demora muchísimo la respuesta del ministerio. Lo digo porque yo vivía allá y trabajé allá durante mucho tiempo este tema y pues era muy difícil obtener una respuesta rápida del ministerio, tal vez pidiendo una autorización para un despido, pidiendo todo. Pero en este caso que haya un tipo de enfermedad contagiosa, y que pues como lo vimos y como lo estamos viendo, pues es una situación de salubridad pública, entonces podemos despedir a esta persona, pero enviemos todo esto con pruebas al Ministerio de Trabajo, porque sucede también que no se le puede vulnerar a una persona porque esté enferma. Entonces también se aparece también esta persona que llega y dice, pero entonces ¿acaso era que yo no me podía enfermar? Sí se podía enfermar, pero lo que pasa es que usted no dio aviso. Ah, pero es que era que yo no sabía, como nos pasó con las personas que no se les notaba los síntomas, los asintomáticos. Entonces, he ahí el punto de todo. Entonces, señores, ampárense siempre. Hay casos muy puntuales y pues no terminaríamos de nombrarlos en este momento sobre esos temas, pero apóyese mucho en el ministerio. Envíen su oficio, cojan ese radicado que el día, como les dije al inicio, el día de mañana cuando tengan algún litigio, ese va a ser su arma para defenderse. Porque ustedes ante un juez que le digan, mire señor, es que sí, yo lo despedí, pero yo notifiqué al ministerio el por qué lo despedía. Entonces, esa situación va a mejorar mucho su litigio en cuanto a su defensa, ¿no? Ahora, vamos a pasar a las causales por parte del trabajador. Terminación del contrato por justa causa por parte del trabajador, que era lo que hablaba ahorita Rafael. El haber sufrido un engaño del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Se ve mucho, muchísimo. Te contratan para una empresa como asistente administrativo y te llevaron a una posilga donde las condiciones laborales son terribles. Eso también lo puedes denunciar, aparte de que puedes terminar el contrato laboral por eso. Señor, usted me engañó, porque ahí cabe perfectamente el tema. Toman sus fotos, le dicen a la persona, tengan mucho cuidado con eso, si van a contratar a una persona que esté menos en condiciones dignas, porque no hay nada más bonito que trabajar, que poderse levantar todos los días, voy a trabajar. Me estoy arreglando porque es que estoy saliendo a trabajar. Me estoy arreglando porque me voy a sentar en mi computadora a trabajar el día de hoy. Eso es algo que dignifica al hombre. ¿Y cómo le vamos a prestar a una persona un servicio de mala calidad? Decirle, mire, trabaje ahí, porque es que usted es mi empleado. Y todavía, a pesar que ha pasado tantos años en que la esclavitud se abolió, hay diferentes personas que todavía lo hacen. Entonces, son situaciones en las que también nosotros, a pesar de la necesidad que tengamos de tener un trabajo, no podemos permitir que eso nos suceda, ¿no?
ni podemos tampoco poner a nuestros colaboradores a que padezcan eso. Hay que tener en cuenta que la empresa se hace es por eso, no solamente yo como empresario que es, entre comillas, quien coloco el dinero. ¿Y dónde está el recurso humano? Si no tuvieras personas capacitadas para ejercer esas labores, muy seguramente no vas a salir adelante con tu empresa. Entonces hay que valorar esas personas que día a día nos colaboran en sus quehaceres. Todo acto de violencia, malos tratos, amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador, miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, consentimiento o la tolerancia de esto. No, pues ese tema de injurias y malos tratos, que fue lo que hablamos también en el artículo, por parte del empleador, pues también está desde parte del trabajador. Cualquier acto del empleador o sus representantes que induzcan al trabajador a cometer actos ilícitos o contrarios a sus convicciones políticas y religiosas. Aquí hay un tema muy discutible, que es el punto de vista religioso, porque entra todo el aspecto ético y moral, que es algo que es subjetivo, y en cuanto a ese aspecto, para mí lo que es moralmente permitido para otra persona no lo es. Para mí lo que es lícito, para otras personas no lo es. Hay que irnos en la parte de licitudes, pues bueno, podemos diferenciarlo pues, de actividades lícitas e ilícitas. Sabemos ya perfectamente muchas cosas cuáles son, y tenemos entre todas las sociedades sabemos ya qué es lo malo y qué es lo bueno, por decirlo de alguna forma en términos más coloquiales. Pero en la parte moral, ese aspecto es muy, muy discutible por todo el tema religioso y ético, lo que les comentaba ahí. Muchas personas que son sumamente apegadas a su religión, apegadas a sus costumbres, y para muchas personas es fácil de pronto un tipo de dialecto, unas costumbres, la comida, como para otros no. Entonces hay que llevar dentro de la empresa, hay que tener mucha imparcialidad, no decirles a las personas, no inculcarles a las personas qué tipo de religión deben llevar, ni inmiscuirse en sus aspectos morales. Ahí le toca a un empleador ser muy imparcial en eso. No tratar de inferir en que sea de una religión o sea de esta, o que tenga ciertas costumbres, porque ahí ya nos estaríamos metiendo la parte de derechos personalísimos de la persona y a vulnerar toda la parte de derechos fundamentales que sí nos traería mucho más inconvenientes. Y pues que en cierta medida, pues aquí en Colombia tenemos libertad de cultos y todo eso, pero para naciones o empresas extranjeras que vienen, sobre todo esa parte de los musulmanes o los árabes, cuando vienen a trabajar a Colombia, es un aspecto bien difícil. O por ejemplo, la parte de los italianos, que son unas personas que son machistas por costumbre. Entonces, trabajar con personas de otros países es bien complejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Toda circunstancia en la que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar. Entonces, todos esos aspectos en los cuales cuando tú ingresas, lo que yo les decía, si yo te digo que vas a trabajar conmigo, pero te ofrezco unas situaciones totalmente diferentes a las que te oferté, ahí está el trabajador en toda su capacidad para poder dar por terminado el contrato de trabajo. El incumplimiento sistemático de las razones válidas por parte del empleador con las obligaciones convencionales o legales. Los salarios, señores. Como empleador, yo no me puedo justificar en que el hecho de que yo no haya tenido utilidades en este mes, no voy a realizar el pago de los salarios. El salario es lo sagrado de todo trabajador. Entonces, ese aspecto, por favor, no hagan cuenta del salario del trabajador por nada del mundo. Eso es intocable. Más bien, ¿qué es lo que uno
no como contabilidad, como aspecto contable, uno como asesor no se mete nunca en esa parte porque uno muchas veces como laboralista lo único que sabe es medio hacer la liquidación laboral y ya. Ese es el aspecto contable de nosotros en la parte laboral. Entonces, pero sí, por favor, decirle al empleador cuando empiezan a tener estas falencias, no, si no le tiene, si no le alcanza el salario, miremos cómo se reestructura, tanto en labores como en personal, pero garanticémosle a las personas el salario, porque ya empiezan entonces las quejas y ya se puede llegan primero, hay muchas personas que obviamente no se van a quedar calladas ante una situación de estas, pero hacen alguna queja, empiezan un proceso y esto es fácil de probar también por parte del trabajador que no ha obtenido ningún pago y tendrían problemas entonces. La exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos a aquel para cual se contrató. He aquí otro aspecto desde el punto de vista, les envió un contrato, no, dentro de los contratos, de los modelos que les envié, había una clausulita que la modifiqué, que decía que aquellas, cuando el trabajador iba a trabajar, iba a laborar fuera del radio de la empresa. Es decir, para aquellos trabajadores de la industria de hidrocarburos que van a trabajar, cuando los llevan de la base, el lugar donde es la empresa, los llevan a trabajar a un sitio diferente, al taladro, los llevan a un campo petrolero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ese tipo. Varias cosas hay que tener cuidado ahí. Uno, el transporte que van a utilizar. Yo les estoy haciendo énfasis, yo les voy diciendo cada una de las causales, pero también les voy contando aspectos que uno debe tener en cuenta dentro del contrato laboral, ¿vale? Para que no me vayan a malinterpretar. Entonces, hay que tener en cuenta que se debe saber qué tipo de transporte van a utilizar. No los dejen ir en moto, no los dejen ir en carro taxi, no los dejen ir en mototaxi, no los dejen ir en bicicleta. Si van a llevar a esos trabajadores a laborar a otro sitio, llévelos en un vehículo que tenga todas las condiciones de seguridad para poderlo hacer. 2, cuando es así, dejen estipulado eso por escrito. Mire, señores, esta noche se van a dirigir a este lugar, por esto aquí está el permiso, los va a llevar este vehículo, ustedes van a ir así, van a trabajar de esta hora a esta hora, y si van a trabajar más, les vamos a indicar, pero dejen claro todos esos aspectos. Eso se presta, sobre todo en la parte de la industria petrolera, que es donde los trasladan mucho del lugar de trabajo. Entonces, esto se presta para que ellos lleguen en moto. Entonces, ¿qué pasa cuando van en la moto? Se accidentan. Y ahí llega el bendito zafarrancho porque esto es gravísimo. Entonces, yo iba para el trabajo, eso quiere decir que es un accidente laboral. Entonces, es una cosa, por favor, si tienen este tipo de empresas, si están asesorando a ese tipo de empresas, acuérdense de todas esas situaciones, porque ellos están en un lugar diferente, todo esto. Entonces, esto hace que concurran muchos aspectos y que se lleguen a dar muchas situaciones que pueden desencadenar en problemas. Y lo que yo digo siempre, en la parte laboral, todo tiene que ver con dinero. Aquí nada se hace para otro objetivo. El objetivo siempre es el dinero. Entonces, desde la parte del trabajador, entonces van a ver estas situaciones, por favor, lo dejan claro también dentro del contrato laboral. Y cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones que incumplen el empleador de acuerdo a los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo. Falta grave se califica como tal a los impactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Aquí también, cuando vamos a decidir que está el trabajador o el empleador cometiendo una falta grave, debemos tener muy bien argumentado lo que estamos diciendo.
Bueno, porque lo que yo les decía, vamos a implementar una línea de imparcialidad. Es que yo soy asesora jurídica, pero entonces tengo un aspecto patronalista que no puedo con él. Entonces no es lo conveniente. Tratemos de llevar una situación en la que la empresa haya una armonía. Esto es muy bueno para el ambiente laboral, porque las personas cogen arraigo, agarran una identidad con su empresa, se sienten felices y la parte de la productividad mejora muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos que muchas veces uno no los cree convenientes, pero mejora mucho el aspecto laboral y les va a rendir en la parte económica. Y otra cosa, para terminar esta partecita, si tienen muy buenos incentivos económicos, el día que tu empresa tuvo mejores utilidades porque tus colaboradores fueron muy eficientes, prémialos. Eso es todos ganar y eso todo se va a retribuir en mejores resultados. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, mis queridos, me van diciendo por favor cómo se sienten hasta acá, cómo vamos, porque yo hablo y hablo como una lora perdida y ya son las 8:40 y ya, mejor dicho, ya llevamos ya 1 hora hablando. Cuénteme por favor porque vamos para la última parte de la clase. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy claro todo. Ah, bueno, eso es lo que quiero. Y cualquier duda, pues me pueden ir diciendo, ¿no? Y lo que no lo tenga claro, pues entonces lo vamos investigando. Todo muy claro hasta ahora, amigo. Muy Ah, bueno, listo, eso es lo importante. Bueno, yo les hablé acerca del tema de una sentencia que les traje. Yo acabo de darme cuenta de una cosa, que tenía unas diapositivas y empecé a hablar como una lora mojada y yo no las coloqué, pero bueno, cosas de la emoción de la clase pero sin embargo la clase está siendo grabada, ¿no? Eso también se la vamos a enviar para que si algo la tengan ahí también la puedan recordar. Además que tenemos compañeritas que no pudieron asistir a la clase el día de hoy, entonces se las enviamos para que ellas estén ahí. Así es. Las presentaciones son muy buenas, amigo, porque deja uno de tomar apunte y atiende toda la explicación. Uno le toma la fotico a la presentación y ya le queda el material ahí. Pero buena. sabes, Rafael, que a mí no, yo soy enemiga de hacer esas diapositivas como tan llenas de escritos, que acuérdate que es que nosotros, como el tema legal tiene tanta cosa, y si yo me pongo a meter una diapositiva con tanto escrito, ay, no, eso. No como lo principal, el eje principal de cada tema. Sí, no, y lo importante es que me entiendan, por eso yo hago tanto énfasis cuando les pregunto que cómo vamos, que si me han entendido. Ana Isabel, Nicole, Ángela están muy calladitas, carajo, me preocupan. Deberían estar activas en su día y están totalmente desaparecidas. Ay, no, esto es imperdonable por ustedes, caballeros. Ni siquiera un buenas noches, feliz día de la mujer, nada nos dijeron. Ya, doctora, nunca es tarde. Ah, sí, nunca es tarde, sí. Vea esto, qué hombres. Bueno, seguimos, chicos. Entonces, en la sentencia, les traje una sentencia en la cual nos habla de la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa. Y hay una exequibilidad condicionada, que es una de las últimas acerca del tema, y era lo que les hablaba, en el cual tenemos el tema de la estabilidad laboral reforzada. La sentencia C200 del 2019. Entonces, para mis amigos que no son abogados, ¿qué son las sentencias? Vamos a decir un poquito de qué es una sentencia, qué es una jurisprudencia. Entonces, son casos, como les decía ahorita, situaciones que se presentan día a día que se llevan a los estrados judiciales. Entonces, debido a que dentro de la línea, dentro del procedimiento que llevamos en la parte laboral, pues uno inicia con el movimiento del aparato jurisdiccional con una demanda, pero previamente se han cumplido unos requisitos.
En este aspecto, en la parte laboral, uno de los requisitos es tener una previa conciliación antes de ir a la demanda. ¿Sí? Hay situaciones que en la parte laboral uno agota primero el mecanismo de la conciliación para ver si en caso tal uno puede llegar a algún acuerdo o puede llegar a acuerdos en unos aspectos y en otros no, y esos son los que se llevan a la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, la jurisprudencia o la sentencia son esos aspectos que se han llevado mucho más allá. Tenemos una primera instancia, el juez ante el cual se entabla la primera actuación. Este falla, si tal vez el abogado no estamos de acuerdo con el fallo o con la decisión que el juez ha tomado, pasamos a una segunda instancia. Ya sabemos, el procedimiento es oral, podemos hacer la apelación en la misma audiencia. Tan pronto el juez dicte sentencia, pasamos a una segunda instancia. Aquí ya el caso es revisado por otras personas, por otros jueces de mayor jerarquía, por abogados que tienen una mayor jerarquía y también dictan una sentencia. Caso tal de que hay aspectos que se tienen con 2 instancias, hay otros aspectos que tienen 3 instancias. En este caso, si no estamos de acuerdo en la segunda instancia, lo estoy explicando, mis queridos, mis colegas, en estos términos, porque acuérdense que tenemos personas que no son abogados, ¿no? Y no quiero rayar con la parte legal para, quiero que entendamos, mejor dicho, quiero decirles, eso sucede en la vida y eso nos toca a nosotros los abogados. Todo esto se hace por medio de abogados. Y si no estamos de acuerdo con el fallo, con la sentencia que dicta esta persona en segunda instancia, vamos a una parte que se llama la corte. Esto ya es lo máximo en todos los aspectos judiciales. Para ir allá, nosotros como abogados debemos tener unas técnicas diferentes a las que empleamos en las 2 instancias anteriores. Es decir, debemos mejorar la demanda, debemos tener tener más claridad de acuerdo a lo que ya fallaron anteriormente, cómo vamos a ir a eso. Y estas personas que son magistrados ya hacen un análisis más profundo sobre el caso y realizan unos aportes. Muchas veces ellos preguntan a las universidades, preguntan a un ciudadano común y corriente y recopilan toda esa información. Tienen en cuenta la costumbre, las leyes y la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces es muy nutritivo poder agarrar todo el tema intelectual que nos deja una sentencia, porque no solamente ellos se van a enfocar en el tema, sino que hablan de muchos aspectos y todo tiene que ver con la realidad que que se está presentando. Es allí donde uno toma muchos casos y si uno quiere argumentar también una situación, puede acudir a este tipo de sentencia, es decir, en la sentencia tal, de tal año, dice y amparó tal derecho. Así de esa forma, una forma muy coloquial lo estoy diciendo, para poder tener una mejor, para que me capten más las ideas. Disculpen si no utilizo las palabras correctas. Pero, ¿cuál es la riqueza intelectual que sacamos todos de allí? Que son casos de la vida real. Muchas veces las leyes son idealistas, en el sentido de que muchas están diseñadas, sí, muchas para la parte real, pero a veces para el mundo ideal, que no existen situaciones así. Entonces, es allí donde por medio de las jurisprudencias podemos decir, el día nos amparamos en un caso similar y podemos tomar estas sentencias como el análisis y como respaldo jurídico y apoyarnos en ellos para poder llevar este caso a un feliz término. Entonces, me salí un poco del tema, pero era como por decirles qué es lo que pasa cuando les hablo, cuando jurídicamente se habla de sentencias. Sentencias es una decisión, cuando jurídicamente se habla de jurisprudencia, entonces estamos hablando de todas estas decisiones de las cortes.
para que tengamos pues un análisis más claro sobre lo que les voy a comentar. Entonces, tenemos un casito acá que fue el que les enviamos hoy en el workbook, que es el derecho a la estabilidad reforzada con personas en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de afecciones de salud. Es muy normal que se cometa dentro de las empresas el error de despedir a una persona por justa causa por el hecho de estar enferma, sin antes analizar toda la línea o toda la historia clínica que converge la situación de incapacidad que tiene esta persona. Que tener muchísimo cuidado. Colombia, o sea, y como dice Rafael, por favor, el tema de la seguridad social es sumamente importante dentro de las empresas. Ese es el motivo por el cual yo también les hago tanto énfasis cuando contraten a una persona. Por favor, lo primero que deben tener en cuenta es las afiliaciones a los subsistemas de seguridad social. Entonces, el derecho, la estabilidad reforzada es como un fuero, como una cobertura que tenemos los trabajadores en ciertas situaciones que hacen que esto nos proteja. Es como esa mantica que nos está protegiendo en caso de que tengamos algún tipo de situación que se nos presente. Ahí está el tema de las personas que tienen algún estatus dentro de un sindicato, si hablamos de derecho colectivo. Las personas que tienen una incapacidad por cualquier tipo de enfermedad. Hay enfermedades que muchas veces no las conocemos o muchas veces que se complican las gripas y terminan en unas neumonías y generan muchos días de incapacidad. El tema de las personas, de las mujeres en estado de embarazo. El tema de cláusulas que dentro de las convenciones de las empresas amparan las antigüedades de las personas. Cumplen cierto tipo de antigüedad, ya tienen una estabilidad reforzada, es decir, que ya no los podrían despedir y llega el caso en que los despiden sin levantar esa estabilidad o sin tomar el debido permiso. Cuando una persona tiene este tipo de estabilidad laboral reforzada, se debe solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo para poder hacerle el despido. Entonces hay que tener en cuenta este tema, el tema de los prepensionados, que son personas que les hace falta poco tiempo para pensionarse y por cualquier situación dentro de la empresa, no, es que ya tiene mucha, ya esa persona no me sirve. Entonces les hacen la terminación del contrato laboral. Estas personas también tienen una estabilidad laboral reforzada y también están protegidas por el derecho laboral y no hay que mirar muy específicamente el caso, solicitar el permiso al ministerio para poder proceder a realizar la terminación de su contrato laboral. Entonces, ya me adelanté un poco, pero dentro de la jurisprudencia, por eso es tan importante, les coloqué aparte, ¿cuáles son las personas que tienen este tipo de estabilidad? Las mujeres embarazadas, algunos prepensionados, madres, cabezas de familia, sujetos que gozan de fuero sindical, trabajadores en situación de discapacidad, cónyuges o compañeros permanentes de mujeres embarazadas no trabajadoras, y padres, cabezas de familia. Y para este caso, el tema que les estoy comentando, el tema de incapacidades por afecciones de salud. Entonces, ¿qué pasa acá en este caso? Resulta que el señor, bueno, no les quise meter más el tema de qué era lo que sucedía. Resulta que el señor tenía una enfermedad en la cual llevaba ya un gran tiempo incapacitado. ¿Qué dijo el señor? Terminémosle el contrato. No obstante, no tuvo en cuenta el tema de la estabilidad laboral reforzada. Acuérdese de eso, cualquier tipo de situación. Sí, tenemos muchos casos porque definitivamente el tema, hay muchos trabajadores que son sumamente honestos, hay otros que no tanto, y se enferman y se enferman y se enferman, y todo el tiempo es incapacidades, y muchas veces los empleadores, no, pero este tipo ya no me está sirviendo para nada, terminémosle el contrato. Esa actuación, lo que yo les decía, esas actuaciones a la ligera nos pueden
determinar después unas indemnizaciones y como también les decía, en laboral todo implica dinero, que si no le pagaste los intereses, que si le dejaste de pagar. Y fuera de eso, las indemnizaciones son altísimas cuando te culpan de algo, cuando eres tú quien tienes que pagar los intereses. Entonces, el tema de intereses moratorios, cuando se pierde una demanda laboral, es muy, muy arduo y hace que las sumas se eleven muchísimo. Entonces, señores, no es que, ay, no, venga yo negocio, venga yo hago acá, ya le pago esto. No, no, las cosas hay que hacerlas y el tema de intereses, por ejemplo, tuve un caso en que una empleada de servicio doméstico se le olvidó pagar la señora, la patrona, como se le dice en este aspecto laboral, se le omitió pagarle un mes de intereses a las cesantías en la liquidación a la empleada de servicio doméstico. Por estos intereses que costaban, ¿qué? Podrían ser 56,000 pesos, 57,000 pesos, le tocó al cabo de 2 años pagar un valor de 7 millones de pesos. Son cosas que a la luz de la vida normal uno dice, pero ¿cómo va a ser que suceda esto? Sucede y ese es el tema que yo les digo, en laboral todo implica dinero y de una cantidad siempre grande. Con el tema de las empleadas de servicio doméstico, que es otro tema que también lo podemos dejar en el tintero, porque son un mal necesario. Son la felicidad del hogar, dicen por ahí. Pero hay que tener mucho cuidado en la forma como las contratas y qué labores las tienes comunidad. No vayan a cometer esos errores, que ellas con tanta confianza, entonces con ella no pasa nada. Eso no es así. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué les hablaba? La estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental. Miren la magnitud que tiene esto. Ustedes saben que Colombia, en nuestra Constitución de 1991, está muy, muy blindada con el tema de los derechos fundamentales. Tenemos un mecanismo maravilloso y hermoso que es la acción de tutela, que nos defiende con respecto a los derechos fundamentales. Cuando hay una vulneración, una amenaza inminente de estos derechos, tenemos por medio de este mecanismo. Tenemos dentro de esos derechos que podemos hacer efectivos por medio de la acción de tutela, tenemos la estabilidad laboral reforzada. Cuando los trabajadores sufren alguna afectación de salud, gozan de este derecho. Hago énfasis en el tema de la salud porque es lo que más se ve en las empresas. Entonces, tienes un tema de salud y resulta que esta persona es incapacidades. Entonces empieza uno la discusión con la EPS. Después de 3 días, entonces usted me paga la incapacidad. Después de tanto tiempo, me voy a la ARL que me pague la incapacidad. La EPS y la ARL siempre nos va a tener a nosotros como empleadores en un vaivén. ¿Quién es el que debe pagar? ¿Quién es el que debe pagar? Porque es un dinero que imagínate. Ellos con tal, pues no voy a hablar mal de las empresas, de las EPS ni nada de eso, ni las ARL, pero para nadie es un secreto que entre menos dinero puedan pagar, pues mejor. Entonces es una situación en la cual nos ponen aprietos un poco porque uno recurre a una para que le pague la incapacidad y si no, entonces a la otra. Y cuando no quieren pagar, ¿qué debe hacer? Entonces el tema es de muchísimo cuidado y nos convergen muchas situaciones. El tema de la EPS, la ARL, cuando voy a un lado, cuando voy al otro, cuando es una enfermedad laboral y cuando no, que es otro tema que también, cuando es común, que es el otro término que se utiliza cuando son enfermedades del día a día, por decirlo de alguna forma, pero cuando son enfermedades que son derivadas de la relación laboral o del aspecto laboral que tú ejerces dentro de una empresa, hay que tener muchísimo cuidado, porque ahí viene un proceso, vienen unas situaciones en las cuales se está anteponiendo la situación de la estabilidad laboral reforzada y nos puede entonces generar inconvenientes.
Entonces viene unos párrafos muy importantes que no voy a hacer énfasis en ellos, pero sí quiero que ustedes dentro de su estudio normal lo realicen. Está muy claro el tema de la estabilidad laboral reforzada y de la protección laboral que ejerce la ley sobre estas situaciones. El señor se le hizo fácil entonces despedir a esta persona dentro de incapacitada. Eso no se debe hacer. Por favor, señores, no. Eso no se hace. Espere que termine la incapacidad. Y el hecho de que termine la incapacidad, acuérdense que las citas son demoradas. Acuérdese que el médico dice que tenemos una cita y ese día no se cumplió la cita. Entonces, señores, hasta que ustedes no tengan un certificado por parte del médico general, por decirlo de alguna forma, y en la parte ocupacional, no están seguros para poder proceder a un despido en caso de que esa persona ya no tenga las capacidades para ejercer las mismas labores de su empresa. Si no, entonces manténganlo en la empresa, háganle una reestructuración en la parte de sus funciones, por favor, y colóquenlo a hacer otras funciones. No le vayan a desmejorar el salario, porque eso también implica una vulneración y también implica una situación de mucho cuidado. Y lo mantienen en la empresa hasta que puedan obtener una situación. Hay que tener en cuenta, como les dije, de dónde viene esta incapacidad, si es una enfermedad laboral o si es una enfermedad común. De acuerdo a eso ya pueden determinar muchas situaciones. ¿Qué pasó? Este señor no lo hizo de esa forma arbitrariamente, lo despidió sin ningún tipo de permiso del ministerio ni nada, lo despidió, pagó un valor de 180 días de incapacidad, intereses moratorios sobre esta, ay Diego, me estás alzando la mano, ya termino la idea y seguimos. Sobre este valor que se calcula sobre el valor indexado quiere decir a la suma real, a la suma del tiempo real, y aparte de eso le tuvo que pagar la indemnización. Entonces, con eso, señores, terminamos la clase de hoy, pero vamos a darle paso a Diego de las preguntas. ¿Qué necesitas, Diego? Por favor, me cuentes. Sí, doctora, una inquietud. Cuando una persona está incapacitada, ¿cierto? Y el empleador se da cuenta que dentro de la incapacidad hace otras labores y simula esa incapacidad, el empleador puede tomar la decisión de despedirlo o o debe seguir el debido proceso, en este caso, remitirlo al Ministerio de Trabajo. Sí, Diego, lo que yo les digo, siempre hay que procurar llevar el debido proceso. Es mejor que peques por excesivo a que no te vaya a hacer falta. Es sumamente importante que dentro de esa situación, porque sucede, resulta que están incapacitados y están ejerciendo labores, por decirlo de alguna forma, de arreglos de algo, alguna situación diferente a la del trabajo, pero están incapacitados en el trabajo donde tienen su contrato laboral. Para eso necesitamos el tema probatorio. Yo tuve un caso, les cuento, el señor se incapacitó. Dijo que estaba con X, ya enfermedad. Y resulta que salió de la fábrica y se fue a trabajar a otro lado a hacer unas horas en bulldozer. y con mala suerte que el dueño de la empresa llegó a esa empresa a vender material y lo vio allá manejando el bulldozer. Luego usted no estaba incapacitado, imagínate esa situación. Entonces, pero sin embargo, a pesar de la situación que ya era más que evidente tenía las pruebas suficientes para despedirlo, se le hizo el debido proceso. Se llama a esta persona, se le cita unos descargos, señor, mire, usted nos dijo que estaba incapacitado, díganos qué fue lo que sucedió, cómo está su salud y hagan qué es lo que pasó acá. Usted está trabajando en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas, muchas personas cuando son conscientes del error, porque obviamente eso es un engaño para la persona para la cual estamos trabajando. Entonces, muchas personas deciden renunciar. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar que hagan eso, yo prefiero que hagan el debido proceso. Cítenlo a descargos, díganle, mire, pasó esta situación, de la mejor forma, porque es que
Lo peor que a veces hacemos, y era lo que les decía, cuando estamos ofendidos no sabemos hablar y las consecuencias van a ser más graves cuando no hacemos las cosas de una buena forma. Entonces, Doctora, esa sería la situación, Diego. Dime. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo responde también la EPS? Porque como la EPS otorga una prórroga, por así decirlo, No. ¿Qué es lo que les iba a decir? Y es la parte final del workbook. Yo les envío unos modelos de cartas, ¿cierto? Que son las que normalmente utilizo. Uno para los avisos de terminación, que yo les dije que los aplicaba en todos tipos de contrato, independientemente de la fecha, de la forma, como fuera, es mejor avisar qué día se va a terminar. En casos de término indefinido, pues obviamente no lo vamos a hacer. Y la carta de terminación, sabemos vamos a decir allí porque cuando no tenemos las pruebas es mejor hacer una carta de terminación de contrato sin justa causa. Muchas veces es preferible decir, no tenemos las pruebas, me voy a meter en un lío jurídico, terminemos el contrato, pago una indemnización. Si es posible, si el trabajador es consciente, hacemos una negociación de la indemnización, seguimos el proceso. Y la certificación laboral, que es obligatoria y un requisito sine qua non entregárselo al trabajador. Y la otra que yo siempre envío es la de los exámenes médicos de retiro. Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta, Rafael. Entonces, nosotros, listo, usted dijo que estaba incapacitado, pero estaba en otra parte. Va y se me hace el examen médico de retiro. La carta, como la pueden apreciar, tiene un párrafo muy importante. Esto es mera liberalidad del trabajador. Si él no se la hace dentro de los 5 días siguientes a la entrega al recibido de esta carta, ya es su responsabilidad. Él después, si no lo hace, no puede alegar nada. Entonces es ahí donde la EPS, no voy a pagar la incapacidad. Lo que pasa es que ahí también pierde el empleador, porque obviamente no le van a pagar la incapacidad a uno, pero entonces ya se libra uno un trabajador mentiroso, que es una persona que es una manzana podrida dentro de la empresa, ¿no? Entonces, porque ya este tipo de mentiras, pues, ¿qué se puede esperar más adelante? Entonces, es ahí de esa forma ya te respondo, Rafael. Y por otro lado, señores, ya hoy terminamos, 9:04. ¿Listo? Espero les haya gustado la clase. Cualquier situación, ya saben que estamos en el WhatsApp y los estaremos contactando entonces estos días para los siguientes temas. ¿Les parece? Gracias. Hasta luego. Bueno, que tengan excelente noche. Gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao.